tengan sus Biblias abiertas ahí en Efesios capítulo 2. Seguimos hoy en nuestra jornada por el libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 2, versículos del 11 hasta el 22 en esta mañana. Uno de los grandes problemas que afecta a la humanidad es el problema de la migración. Millones de personas emigran todos los años a un país diferente a su país de origen, que es cierto, en la mayoría de los casos son países completamente diferentes de donde ellos provienen, lo que trae consigo muchos problemas. La migración trae consigo problemas familiares. La mayoría incluso de la gente que emigra son padres de familia que van adelante intentando prosperar y hacer dinero para luego traer a la familia. Muchos de ellos nunca lo logran, otros pasan muchísimos años para que esto ocurra y ocurren serios problemas en la familia. Y otros, cuando tienen el momento en que lo pueden hacer, ya la familia ha sido completamente destruida y no vale la pena hacerlo. Pero no solamente el problema con la familia inmediata de la esposa o los hijos, también crea problemas con la otra familia, crea problemas con sus padres, con sus abuelos. Muchos de ellos emigran y nunca más pueden verlos, no pueden cuidarlos o atenderlos adecuadamente. Y encontramos muchas personas en todos estos países donde las personas ancianas de alguna manera han sido o están abandonadas o están sin una protección familiar de una manera que ellos necesitan. En ocasiones también lo que ocurre, aparte de este problema familiar, está el problema económico que ellos dejan detrás, quizás en lugares y en funciones que ellos cumplían determinadas. Está el problema a la adaptación al país a donde ellos van, les cuesta adaptarse a una nueva cultura con nuevos valores. Pocos logran integrarse completamente al nuevo país. Unos intentan hacerlo completamente, pero les cuesta trabajo. Otros intentan mantener su identidad a toda costa. Yo conozco cubanos en Miami que son más cubanos que nosotros aquí en Cuba e intentan mantenerlo así y sufren grandemente en el proceso. En términos generales, para la mayoría es un serio problema toda esta adaptación. Y muchos de los emigrantes cubanos que yo he conocido y he podido conversar con ellos, que no son pocos, ellos siempre me han dicho, a veces me siento como que no pertenezco ni allá ni acá. Tengo mi corazón en Cuba, pero tengo mi casa aquí en este lugar. Y les cuesta mucho trabajo poder lidiar con todas estas cosas. La realidad es que están luchando con un problema de identidad entre su país de origen y el nuevo país al que ellos se han acogido. En su gran mayoría los migrantes luchan con el problema de identidad toda la vida. Se pasan su vida viviendo como extranjeros en medio de un nuevo país. En el mejor de los casos, dicen ellos que les toman como 30 o 40 años realmente asimilar y sentirse parte del nuevo lugar a donde ellos han ido. ¿Por qué traigo esto a coalición? Bueno, porque los cristianos estamos inmersos en un dilema parecido. Nuestra identidad en Cristo es una nueva identidad que nos ha sido otorgada a nosotros, es una nueva ciudadanía que se nos ha dado con nuevos valores, con nuevos retos, con nuevas esperanzas, y se nos pide que nosotros vivamos acorde a esta nueva ciudadanía, pero en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo física y espiritualmente en estos momentos. Así es que vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22, y vamos a ver cómo este pasaje trata con este dilema. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra esperanza, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca,
pues por medio de él, los unos y los otros, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así pues, ya no soy extranjeros ni forasteros, sino que soy conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús el Mesías, en quien bien trabado todo edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que encontramos en ella. Gracias por la manera en que nos reta, nos anima y la manera en que nos afirma también en nuestra vida espiritual. Rogamos ahora que tu Espíritu use la débil palabra ahumada, Señor, y pueda obrar en nuestras vidas para edificación. En Jesús, amén. Hermano, este pasaje 2 del 11 al 22 nos va a estar hablando específicamente a nosotros acerca de la nueva identidad que nosotros tenemos en Jesucristo. De hecho, si pudiésemos resumir el pasaje, diríamos algo como que Cristo, a través de su sangre, ha hecho la paz entre judíos y gentiles para edificarnos a nosotros como su templo. Hay 3 partes importantes en este pasaje. La primera parte son los versículos 11 y 12 que nos hablan específicamente de quiénes éramos nosotros los gentiles antes de estar en Cristo. La manera en que empieza el versículo 11 dice: por tanto, acordaos anteriormente vosotros los gentiles en la carne, y empieza a explicarlo. Es una vez más que Pablo está elevando. O sea, recuerden que aquí en la semana pasada estuvimos viendo que Pablo estaba diciendo esto: pero ustedes estaban muertos, pero ahora han recibido ¿qué? Han recibido vida. Y Pablo estaba diciendo: ustedes han pasado de muerte a vida por el poder de Jesucristo y ustedes son una nueva criatura ahora. Todo ha sido por gracia, pero no solamente que ellos habían pasado de muerte a vida. Pablo presiona un poquito más el argumento a partir del versículo 11 y le dice: no solamente que ustedes estaban muertos, ustedes eran gentiles. Ustedes estaban lejos y apartados de todo lo que significaba Dios, y sin embargo ustedes han recibido algo también. Y cuando empieza a hablar de esta manera, él le dice: anteriormente ustedes eran gentiles en la carne, llamados así por la circuncisión, y ahora que ellos también estaban en la carne. En nuestros días quizás no estamos muy familiarizados con la división que existía antiguamente entre gentiles y judíos. Y si usted no se ha relacionado con alguna iglesia o alguna persona en la calle que no ha tenido contacto con alguna iglesia, usted le pregunta qué es un gentil y posiblemente le diga que es una persona bondadosa o una persona cortés, ¿no? Pero no pueda decir la diferencia entre gentiles y judíos, porque es un término que dominamos solo a nivel de iglesia, porque entendemos y comprendemos toda esta división que existía en el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero tenemos que entender que la división entre judíos y gentiles era grande. Los judíos era aquel pueblo que Dios había escogido y que formaban el pueblo de Dios, tenían sus leyes, tenían toda su manera de ver el mundo y relacionarse con el mundo. ¿Y quiénes eran los gentiles? Bueno, eran todas las otras personas que perteneciesen a cualquier otra nación, no importa cuál fuera. Eran judíos y eran gentiles. Para los judíos el mundo era muy sencillo: o tú eras judío o tú eras gentil. Y los judíos significaba que pertenecías a este grupo de personas, a esta nación, de hecho, que de alguna manera tenía una relación directa y estrecha con Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él estaba diciendo: ustedes no solamente estaban muertos, ustedes eran gentiles. Y cuando él está presionando lo que significaba para ellos que eran gentiles, era tan grande la diferencia que existía, que hay 2 historiadores de aquel tiempo, como Josefo y Filón, que hablan de una especie de cerca que existía en el templo, en el atrio, que separaba el lugar de los gentiles del lugar de los judíos. De hecho, acuérdense que Pablo fue acusado por hacer ¿qué? Por llevar a un griego, a un gentil, a la parte de los judíos. Y ellos habían rótulos que se ponían donde se le decía a los gentiles: so pena de muerte, ustedes no pueden pasar a este lugar. Y la división era inmensa y era grande. Los judíos miraban por encima del hombro a los gentiles. Y tú sabes, los consideraban como gente que estaba muy lejos, muy apartada de Dios, sin ninguna misericordia y sin nada. Y los gentiles hacían lo mismo: miraban por encima del hombro a los judíos y los consideraban como una secta, que se pensaban que eran los únicos que tenían lo verdadero, o que ellos podían hacerlo, y despreciaban
todas las cosas que ellos hacían. Pero miren cómo ellos, en la manera en que ellos los ponen. Versículo 11, él le dice que ustedes eran llamados, ¿qué? Incircuncisión, ¿verdad? Él dice, ustedes eran incircuncisos antes, lo que significa que ellos no eran parte de la promesa ¿de quién? De Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Todos los judíos cuando tenían 8 días de nacido, los circuncidaban. Todo hombre era circuncidado en aquel tiempo y eso era parte que ellos pertenecían entonces genuinamente a la descendencia de Israel y vivían bajo la promesa hecha a Abraham. Pero no solamente que ellos eran incircuncisos, dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel. O sea, si tú no nacías en una familia israelita y judía, tú nunca podías llegar a ser un ciudadano de Israel. Lo más que pudiese llegar a ser era un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Era un gentil, una persona de otra nación que entendía y comprendía los caminos de Dios, entendía, o sea, tenía un corazón para Dios y entonces tomaba y guardaba la ley de Israel y él era aceptado, pero no llegaba a ser un ciudadano de Israel. Solamente era por el nacimiento que ellos podían ser. Y Pablo les estaba diciendo, ustedes eran incircuncisos, ustedes estaban apartados de la ciudadanía de Israel y no había manera en que pudiesen llegar a la ciudadanía de Israel. No solamente eso, dice, eran extraños a los pactos de la promesa. No sabemos bien a qué pacto se está refiriendo aquí Pablo, pero indudablemente debido a que habla de la circuncisión, está haciendo referencia al pacto de Abraham, donde a ellos se les promete una descendencia grande que iba a cubrir toda la tierra y que ellos iban a prosperar, y se le estaba también refiriendo al pacto de David, donde estaban las promesas de este reinado eterno que ellos iban a tener. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo a los efesios es, miren, ustedes estaban completamente alejados de Dios. Ustedes no eran parte del pueblo de Dios y ustedes tampoco eran parte de la ciudadanía de Israel ni estaban incluidos en las promesas que había en el Antiguo Testamento referido al pueblo de Dios. Él lo resume en la última parte del versículo 12 y le dice que ellos no tenían esperanza y sin Dios en este mundo. Y es curioso que Pablo use esto. Sin esperanza lo podemos entender, ¿verdad? Usted mira a su alrededor cómo vive el mundo que no es cristiano hoy en día. No hay esperanza. No hay esperanza. Y aquellos aunque puedan tener una esperanza terrenal y que puedan poner sus ojos y su vista en cosas que puedan esperar en este mundo, lograr en este mundo, no tienen esperanza más allá del día de la muerte. El mundo vive como si todo lo que existiese es el hoy y el presente. La filosofía del mundo actual es, vamos a aprovechar todo lo que tengo porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Vamos a vivir hoy a full, vamos a vivir completamente nuestras vidas porque yo no sé qué va a pasar mañana. Eso es un mundo sin esperanza. Nosotros los cristianos tenemos la esperanza que aún después de la muerte nosotros seremos transportados, seremos llevados, seremos glorificados y estaremos eternamente en la presencia de Dios. Bueno, estos gentiles o este mundo sin Dios vive completamente sin esperanza. Y no solamente esto, sin Dios en el mundo. Y es curioso que Pablo diga sin Dios en el mundo, porque en el primer siglo, las personas del primer siglo eran, ¿saben cuáles las personas más escasas de encontrar? Los ateos. Había muy pocos ateos. Eran politeístas. Los romanos tenían cualquier cantidad de dioses, cualquier cantidad de templos, para que ustedes se sintieran más tranquilos y feliz, usted fuera y lo adorara. Los griegos tenían todo una plétora también de dioses a los cuales ellos adoraban y llevaban a que lo adoraban. Pero lo que Pablo le estaba diciendo aquí es que ellos no conocían al Dios creador del universo, al Dios verdadero, al único Dios que podía dar promesas y cumplirlas, al único Dios que podía dar esperanza aún después de la muerte en ese tiempo, y por eso ellos estaban entonces separados. En otras palabras, hermanos, la manera en que Pablo describe la condición de los efesios, la condición de los gentiles, de nosotros aquí, no creo que haya ningún descendiente judío entre nosotros hoy aquí, la manera en que Dios lo describe de esta manera es que nosotros estábamos fuera del pueblo de Dios, estábamos lejos. Él lo va a poner un poco más adelante, muy lejos. Pero a pesar de que estábamos lejos, y hay un bendito pero en el versículo 13, pero ahora
en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre del Mesías. Esta es la segunda parte de este pasaje, los versículos del 2 hasta el 18, y nos va a hablar acerca de que a pesar de que estábamos lejos, Cristo nos ha acercado. Y esta es la segunda vez. Hay 5 momentos en todo el libro de Efesios en que Pablo está usando antes y después. Primero recuerden que fue la semana pasada, antes estaban muertos, pero ahora están vivos. Antes estábamos lejos de Dios, pero ahora hemos sido acercados. Ahora estamos cercanos. Y son los contrastes que él está diciendo. Y nosotros hemos sido, hermanos, traídos cerca de Jesús el Mesías. ¿Cuál es el medio que Dios ha usado para acercarnos a él? Versículo 13. Por la sangre de Jesús. Hermanos, el medio por el cual nosotros hemos sido hechos parte de la familia o traídos cerca de Dios y de su pueblo para nuestro cambio de condición es específicamente el derramamiento de la sangre de Jesús. Nosotros hemos sido hechos aceptos en el Mesías a través del derramamiento de esta sangre. Es a través de Jesucristo, de su sacrificio, que tú y yo podemos disfrutar de la nueva condición en la cual nosotros estamos. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. De lo que está hablando aquí, y es curioso, Pablo usa un juego de palabras y él va a explicar cómo es que él logró hacer de los dos un solo pueblo y hacer la paz. ¿En qué estaban los gentiles en el versículo 11? Dice, acordado en vosotros los gentiles, ¿en qué? En la carne. ¿Pero en qué estaban los judíos también en el mismo versículo 11? En la carne. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que los gentiles estaban en la carne, los judíos, a pesar que tenían las promesas, que tenían la ley, que tenían todas las cosas, estaban también en la carne. Recuerda que Dios tuvo que castigar al pueblo judío, mandarlos al exilio. Él mantuvo sus promesas y los regresó, pero ellos estaban en la carne igual. Y entonces dice que en versículo 15 que a través de la carne de Cristo, entonces Él abolió el muro que estaba entre ellos. Un juego de palabras que Pablo está usando aquí para mostrar cómo nosotros hemos entonces, Dios, Cristo ha buscado la paz entre nosotros. Dice que Él ha abolido completamente la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí de los dos un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz. Hermanos, Jesucristo ha derribado toda la pared. Y aquí la palabra paz a partir de ahora se repite como 3 o 4 veces en este pasaje para hacer un énfasis grande en la paz que Jesús trajo a través de su carne. Y lo podemos entender, ¿verdad? ¿Por qué podemos nosotros convivir con otras personas, con los judíos, a pesar de que nosotros no somos judíos y que no tenemos todo lo que ellos tienen? ¿Cómo un judío puede convivir con un cristiano a pesar de que no tenemos? Bueno, porque para los dos, ¿qué hizo falta? Que Jesucristo muriera en carne y derramara su sangre. Y eso entonces hace que nosotros podamos ser uno. De hecho, lo dice aquí en términos literales, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamento. Parte de la división que existía entre los judíos y los gentiles. Y fíjense cómo es que los judíos entendían la ley ellos lo entendían como una cerca que los protegía y que los separaba del mundo. Y aún la cerca literal que separaba el atrio gentil de los judíos, que representaba la ley. Ellos no podían hacerlo por la ley. Y lo que está diciendo es que Cristo en su carne derribó esa ley para que entonces hacer la paz entre el uno y el otro. Recuerden que a través de esa ley, aunque expresaba la mayor aspiración de ella y expresaba todo lo que Dios es en su conjunto, ellos no podían ser salvos. Esa es la maldición de la ley. Nadie podía cumplirla. Nadie puede salvarse a través de ella. Y dice que Cristo hizo la paz a través de ella. Versículo 16, reconcilió con Dios a ambos pueblos en uno solo por medio de la cruz, dice, matando en ella la enemistad. Fíjense cómo el uso de paz y enemistad, antónimos y sinónimos, lo usa en el pasaje para mostrarnos todo lo que Cristo hizo. Hermanos, en el sacrificio de Jesucristo y a través de Él, todos aquellos que llegan a la fe y todos aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo, nosotros podemos vivir en paz.
Dios no ha traído paz. Habla de una reconciliación aquí. Lo curioso es que no está enfocado en reconciliación con Dios de nosotros, sino que está enfocado en una reconciliación con nuestro prójimo, una reconciliación los unos con los otros. Todo lo que Él ha hecho para nosotros, pues entonces lo ha hecho en Jesucristo por medio del versículo 18, pues por medio de Él, los unos y los otros, tenemos derecho a entrar al Padre. ¿Por qué? Por un mismo Espíritu. La Biblia lo expresa de otra manera en otros lugares. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos nosotros. No hay otra manera que nosotros podamos llegar al Padre. No hay salvación fuera de Jesucristo. Es el único Espíritu de Dios a través del sacrificio de Jesucristo que todas las personas en este mundo, no importa quiénes sean, pueden llegar a Dios. ¿Saben? Lo que está diciendo es que ya los judíos no pueden mirar por encima del hombro y decir, mira estos gentiles, están en la carne. Ni los gentiles pueden mirar por encima del hombre y decir, mira estos judíos. Porque todos requirieron el mismo sacrificio. Es un mismo espíritu el que obra en todo y han sido salvos de la misma manera. Por tanto, paz puede ser posible para ellos. Hermanos, Cristo ha derribado todo lo que ha habido en nuestras vidas que nos ha alejado. Versículo 17 es importante porque es una cita de Isaías capítulo 57, versículo 19. Dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban, ¿qué? Lejos. Y paz a los que estaban, ¿cómo? Cerca. En otras palabras, él toma esta cita de Isaías, que es una combinación entre Isaías 52:8 y Isaías 57:19. Y lo que Pablo está diciendo es que todo lo que Isaías estaba hablando en su contexto de que el evangelio, que Dios iba a traer personas de toda nación para que vinieran a ellos, se ha cumplido aquí. Y Pablo después en el capítulo 3 va a estar hablando un poquitico más acerca de cómo todo esto ha sido posible y este misterio ha sido revelado. Pero lo que está diciendo es, miren, este es el tiempo. Aquellos que estaban lejos, Cristo les ha anunciado paz. Y a los que estaban cerca, ¿qué les ha anunciado? Paz. Hermanos, y eso es lo que hace que nosotros podamos hemos sido rescatados y traídos a Dios. ¿Cuál es entonces, qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa que Jesús haya hecho todo esto? Nos haya traído entonces de estar lejos como nación, como pueblo que adoraba a Dios y nos haya acercado a Dios. Bueno, las implicaciones son grandes. A partir del versículo 19, él entonces empieza a hablar qué significa esto para nosotros. En términos generales significa, hermanos, que nosotros ahora tenemos una nueva identidad. Tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos una nueva identidad. Toda la obra de Cristo tiene como resultado la creación de un nuevo pueblo. Miren el versículo 19. Así pues, ya no soy extranjeros ni forasteros, sino que soy ¿qué? Conciudadanos con los santos y ¿qué más? Y miembros de la familia de Dios. Él está diciendo, ya ustedes no son extranjeros. Ya ustedes no tienen que ser prosélitos de Israel para poder venir acá y mantenerse toda su vida como extranjeros sin plenos derechos. Y usa dos términos. Primeramente usa un término legal, ciudadano. Y ser ciudadano de un país es un término legal. Si usted es ciudadano, tengo un fiscal aquí, a lo mejor hablo de un juez, a lo mejor hablo cosas aquí que no. Pero bueno, ser ciudadano significa que usted tiene derechos y tiene también responsabilidades. Su ciudadanía de un país le da a usted todo el derecho a disfrutar de todos los beneficios que su nación da, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, legalmente ustedes son ciudadanos, no son extranjeros. Ustedes son ciudadanos. Y muchos pasan mucho tiempo en su vida, aquellos de los que emigran, intentando llegar a la ciudadanía. Tienen que hacer una cantidad de cosas tremendas. Tienen que vivir un tiempo determinado en el país, tienen que llenar formularios, tienen que hacer una prueba, tienen que demostrar para que ellos les sea concedida la ciudadanía. Pero Pablo dice, ustedes han llegado a ser ciudadanos con los santos. Cuando habla de los santos aquí, se refiere a todos aquellos que han creído y han sido redimidos, no de los judíos, si no lo hubiera mostrado de esa manera. Pero no solamente da el término de ciudadano, que es legal, y habla de todo el derecho y de hecho toda la seguridad que tenían de esa membresía, sino que son miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Muy pocos ciudadanos de un país en el mundo tienen la oportunidad de conocer a sus presidentes o a sus reyes. Muy pocos, y es normal.
¿Okay? Es imposible que todos los ciudadanos de un país puedan tener acceso al presidente del país o al rey del país. Eso sería una locura. Pero el ser ciudadano nos da este término legal de dónde pertenecemos y nuestra identidad. Pero dice que somos también familia. Como familia, sin embargo, cada uno de nosotros tiene acceso a su padre, por ejemplo. Y desde pequeño pues tenemos acceso a él y tenemos relación los unos con nosotros. Pablo está usando dos imágenes para mostrarnos cómo es este nuevo estatus que tenemos nosotros. Es legal porque nadie nos lo puede quitar, nos ha sido otorgado por Cristo y por su sacrificio, pero tú ves es una relación de familia. Nosotros como iglesia, como cuerpo y como individuos también, tenemos acceso directo a nuestro Rey. Tenemos acceso directo a Dios. Y es algo que va a seguir explicando. Versículo 20 dice, porque hemos sido edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y aquí cuando habla de apóstoles y profetas, los profetas no se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, sino que se está refiriendo a los profetas que existieron allí en el primer siglo. Si usted lee más adelante después, versículos en el capítulo 3, a partir del 5, dice que del 4, leyendo lo cual pudiste percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Pablo después sigue defendiendo todo este argumento en el capítulo 3. Lo que Pablo está diciendo es esto: el misterio de la nueva comunidad que Dios está haciendo no fue revelado anteriormente. Por eso los judíos que no conocen a Cristo no entienden la iglesia, no la pueden entender. Porque ellos no comprenden que Dios hizo esto. Ellos tienen solamente el Antiguo Testamento, no tienen el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el fundamento, el testimonio de los apóstoles y de los profetas de aquel tiempo. Lo tenemos en lo que hoy entendemos como la palabra de Dios en nuestras manos. Hermano, el fundamento de la iglesia, de lo que Dios está construyendo, está en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. No hay otro fundamento. Y de todo ese fundamento, el versículo 20 termina diciendo, cuya piedra angular, ¿quién es? Es Jesús el Mesías. Y cuando habla de piedra angular aquí, no está hablando de una piedra simbólica. Hoy en día, en otros países del mundo, cuando se va a construir un edificio, siempre hay una piedra simbólica que se pone, se graba y dice, por aquí empezó la construcción. Es un símbolo de la piedra. No. En aquel tiempo, la piedra angular era un tronco de piedra que se ponía en el fundamento del edificio y ahí se basaba todo el edificio, todo el peso estaba ahí. En excavaciones modernas se han encontrado muchas de estas piedras angulares. Algunas de ellas han llegado a pesar 570 toneladas. Era la piedra que soportaba, la piedra principal que aguantaba el peso de todo el edificio. Por eso usted ve las construcciones viejas que no se caen. Las modernas se caen, parece que no hay piedras fundamentales. Y lo que está diciendo aquí entonces el apóstol es esto: ha sido edificado sobre la piedra angular que es Jesucristo, entiéndase su obra, su muerte, su resurrección, ¿verdad? Y la enseñanza de los apóstoles y profetas. Hermanos, Dios está edificando su iglesia y su pueblo en este fundamento. Nosotros no tenemos que ir fuera de la Biblia para saber qué hacer y cómo edificar la iglesia. Usted puede tener el nombre de iglesia, pero si usted cambia el fundamento, entonces usted deja de ser iglesia. ¿Saben qué? Nosotros como iglesia tenemos que velar porque el fundamento de nuestra iglesia siempre sea la obra de Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles que encontramos nosotros aquí en su palabra. El día que cambiemos eso, dejamos de ser iglesia. No nos hace iglesia tener el título de iglesia. Nos hace iglesia que nuestro fundamento esté en Jesucristo, en la obra de Cristo y en la enseñanza apostólica. Así es que velemos, iglesia, por nunca perder esto de antemano y poder nosotros mantenernos siempre en ella. Hemos sido edificados, hermanos, sobre este fundamento y necesitamos continuar en él. Dice el versículo 21, en quien bien trabado todo edificio crece hasta llegar
hacer un templo santo en el Señor. El edificio que Dios está haciendo, la casa que Dios está construyendo, crece en cantidad, en grandeza y crece también en santidad. Es un edificio santo. Pedro, cuando habla de esto, usa el mismo término y él dice que los cristianos somos ¿qué? Piedras vivas. Con piedras era con que se edificaban en aquel tiempo. Hoy diría que si fuéramos ladrillos vivos o bloques vivos. Lo que está significando es que nosotros somos el material con el cual Dios está construyendo su casa. La iglesia está siendo construida por Jesucristo, está siendo construida por Él hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Y versículo 22, en el cual también vosotros sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, este es un edificio que crece, como dijimos, tanto en altura como en santidad. Es un edificio destinado a ser la morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en medio nuestro a través de su Espíritu. Dios mora en nuestras vidas como cristianos individuales a través del Espíritu. Y cuando estamos reunidos como iglesia, Dios mora en medio nuestro a través de su Espíritu. Y Dios construye y edifica su iglesia de esa manera. El nuevo pueblo de Dios está siendo edificado en Cristo. Es un pueblo que cuenta y contará eternamente con la presencia de Dios. Dios está rehaciendo la creación en nosotros. Dios está rehaciendo el jardín del Edén, el tabernáculo, el templo de Salomón, en un templo vivo, que es la iglesia de Jesucristo. A Él entonces, hermanos, nosotros nos debemos. Nuestra identidad está tallada en los cielos. Nuestra identidad ya no es más la identidad que nosotros teníamos. Ha cambiado. Somos conciudadanos de los cielos. Hermanos, concluyo en esta mañana. Qué hermoso privilegio. Los cristianos hemos sido hechos ciudadanos de los cielos por el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora estamos dentro de la familia de Dios. Nos identificamos con Él y nos gozamos con su presencia en nuestras vidas. Pero nuestro cambio de ciudadanía es diferente al cambio de ciudadanía de las personas que deciden emigrar y vivir en otros países. Mientras ellos pueden decidir qué identidad mantener, qué valores de la nueva cultura asimilar y cuáles no, mientras ellos, muchos de ellos se sienten por el resto de sus vidas que son extranjeros en el nuevo lugar, aunque lleguen viviendo 30 años allí, la ciudadanía celestial es diferente. ¿Cómo es diferente? Bueno, primero, es diferente porque nosotros nos convertimos en ciudadanos inmediatamente. No tenemos que pasar un proceso, no tenemos que llenar una planilla, no tenemos que estar 5 años yendo a una iglesia para ver si podemos ser ciudadanos. No. Cristo pagó por nosotros, su sangre fue derramada, su obra ya se hizo hace más de 2000 años, lo que significa que en el momento en punto en que tú has creído en Jesucristo, a través de la fe tú has llegado a Él, tú eres ciudadano de los cielos. Tú eres ciudadano de los cielos, aunque estés viviendo en esta tierra. Somos aceptados inmediatamente, hermano, a través de la fe. Segundo, debemos asimilar nuestra ciudadanía completamente. No se nos ha dado la oportunidad de elegir qué valores del reino me gustan y cuáles no. No vamos a la Biblia a decir, vamos a ver qué es lo que me conviene. Bueno, esto me conviene, esto me hace una buena persona. Esto no me conviene ahora porque estoy en unos negocios ahí que necesito velar alguna cosa. Tampoco. No. Nuestra ciudadanía e identificación con los reinos de los cielos y con nuestra nueva ciudadanía la tenemos que asimilar completamente, porque nosotros hemos sido hechos ciudadanos del cielo y ya no de este mundo. Tercero, debemos en el acto que esto ocurre declararnos en este mundo extranjeros y peregrinos. Si usted no se declara un extranjero en este mundo, usted va a intentar seguir o va a intentar vivir en los dos mundos. Esta es la más compleja, ¿verdad?
Yo sé que para nosotros los cubanos es tremenda ventaja tener una doble ciudadanía, ¿eh? Aquellos que tienen la ciudadanía cubana y la española. Y si usted puede tenerla, téngala, búsquese un primo, un abuelo, un tatarabuelo, saca a alguien ahí del antepasado, a ver si le llega, no hay problema. Pero en los cielos, cuando hablamos de ciudadanía celestial, la doble ciudadanía no es permitida. Y muchos cristianos vivimos con una doble ciudadanía. Queremos disfrutar de las cosas de este mundo. Queremos disfrutar de la mente de este mundo. Pero lo que está diciendo aquí es que nosotros tenemos que declararnos entonces extranjeros y peregrinos en este mundo. Una ciudadanía mejor nos ha sido otorgada a un gran precio. Hermanos, vivamos a la altura de esa ciudadanía. Y cuarto, podemos vivir seguros por el resto de la eternidad. Nada ni nadie puede despojarnos de la ciudadanía celestial. Ni Trump, que está votando tantas personas en Estados Unidos. Nadie tiene el poder para poder quitarnos la ciudadanía celestial. Ha sido otorgada por el Rey y a través de su obra por nosotros. Así es que nadie tiene derecho a podernos quitar la ciudadanía celestial. Podemos vivir tranquilos sabiendo que nuestro futuro está garantizado eternamente. Hermanos, Dios a través de la obra de Cristo, recapitulo, ha derribado toda barrera que nos separa de Él y de los otros pueblos. Él está construyendo para sí un nuevo pueblo que será más diverso que todos los que incluso hoy integran las Naciones Unidas. Sabemos que el pueblo de toda tribu, de toda etnia, de toda nación, de todo grupo humano estará representado delante del trono de Dios. Él nos ha otorgado esta nueva ciudadanía que y debemos vivir nosotros entonces como extranjeros y peregrinos en este mundo. Iglesia, nuestra identidad no está en este mundo. No tenemos que identificarnos con el mundo para sentirnos acorde a él. No tenemos que seguir sus valores ni los métodos que el mundo nos da. Nuestra identidad como cristianos y como iglesia está en los cielos. Si el mundo no te ve como extraño, si el mundo no te ve como raro, si el mundo no nos ve como locos, entonces hay algo en nuestra identidad que está fallando. Porque somos ciudadanos celestiales con valores diferentes, con esperanzas diferentes y que vivimos de una manera diferente. Recuerde, Cristo a través de su sangre ha hecho la paz entre los judíos y los gentiles y está edificando su iglesia, que somos nosotros. Oremos. Padre, gracias una vez más, Señor. Gracias por Jesucristo, por su obra, Padre, por lo que Él ha permitido en nosotros. Y te suplicamos que tú nos ayudes ahora, Señor, para que nosotros podamos seguir viviendo a la altura de la nueva ciudadanía que nosotros hemos obtenido. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos seguir en este camino, Padre, por el poder de Jesucristo. Gracias, porque nuestro futuro está asegurado en ti, Señor. Tú has hecho todas las cosas. En Jesús, amén.